digitales más grandes y reconocidas. ¿Limita la libertad de expresión? ¿Es un riesgo? ¿De qué manera pueden estar o no protegidos los ciudadanos? Lo conversamos con la doctora Ana María Castillo, que es académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Chile, es codirectora, además, del Núcleo Inteligencia Artificial y Sociedad, y una de las académicas también que las universidades o varias universidades en Chile pidieron armar precisamente un informe en esta materia que fue entregado al gobierno chileno para precisamente pensar en una legislación y si es necesario no legislar, si es más o menos democracia, si es más o menos libertad de expresión. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar presente en esta conversación que está relevante, que va más allá de lo que sucede en Brasil, pero que sí encuentra discursos que son más o menos similares. Por una parte, ¿cuánto afecta a la ciudadanía desde la difusión de mala información, de desinformación o de noticias derechamente falsas? Los algoritmos también y la interacción, cómo cambian las conversaciones. Y por otro lado, ¿cuánto podría estar en riesgo la libertad de expresión? ¿Cuál es su posición al respecto? Bien, es una pregunta muy interesante con bastantes aristas, ¿no? Yo pienso que hemos tratado de llevar la conversación, que es una conversación muy larga y bastante antigua, no es nueva, a justamente qué significa calidad de la información y cómo cuidamos esa calidad de la información para la buena toma de decisiones. Has hablado de algoritmos y de cómo la moderación de contenidos y de cómo la personalización de contenidos también influye en el tipo de información que nosotros consumimos y desde dónde nosotros tomamos información para finalmente decidir qué es lo que vamos a votar, por ejemplo, o cómo nos vamos a referir o qué vamos a pensar sobre determinados temas. Esto no es una discusión nueva, es una discusión que se viene dando en distintas partes del mundo con distintos énfasis. Entonces, hoy día lo que hace Brasil es justamente proponer y atreverse a decir esto hay que regularlo y hay que regularlo desde el punto de vista diferenciando, ¿no? ¿Qué significa buenos contenidos y poniendo énfasis en algunos puntos que son positivos, otros puntos que son más bien problemáticos? ¿Cuáles podrían ser? Todo proyecto de ley necesita discusión. Claro, necesita discusión y además probablemente va cambiando también en la práctica cuando va viendo sus efectos en el ejercicio mismo de un nuevo consejo, por ejemplo, que pudiera ser autónomo que se creara, o de efectivamente ver si esto constituye censura previa, o por el contrario, lo que hace efectivamente es promover una autorregulación. En ese contexto, ¿cuáles son a su juicio, primero, los aspectos positivos que tiene efectivamente avanzar en una regulación de este tipo? Luego concentrémonos en los problemáticos. Yo diría que los positivos los englobaría en dos grandes, ¿no? En cómo la ciudadanía entra a la conversación, que es una conversación que se hace también desde el mundo social, y el énfasis específico que se pone en la moderación de contenidos, que es un aspecto que últimamente, justamente ayer hubo en África una reunión donde los moderadores de contenido de las grandes plataformas se unen en la posibilidad de generar una union, ¿no? Una conversación sobre sus condiciones de trabajo. Pero además, el Observatorio Latinoamericano de la Comunicación, por ejemplo, propone ciertos puntos positivos en base a la observación específicamente de este proyecto, que tienen que ver con que es una regulación diferenciada para las grandes plataformas y que propone la posibilidad de que surjan nuevas voces dentro de lo digital, que es algo que constantemente se está apuntando como un problema, ¿no? Que existen muy pocas voces, muy pocos reguladores, muy pocas grandes plataformas que tienen acceso a todo el contenido y que van filtrándonos el contenido que nosotros consumimos. Luego, la regulación centrada en estos procesos de regulación, la regulación específica para ciertas plataformas digitales, las obligaciones razonables de transparencia y rendición de cuentas, que es algo que está también en el acta o en el proyecto de acta de regulación europea, que está explícitamente en la regulación norteamericana. Entonces, es algo que puede aparecer y que es evidentemente positivo, ¿no? Que empecemos a pensar y conversar en estos temas, porque bien hoy día estamos hablando específicamente de las redes sociales, pero vamos a empezar a hablar en 2 minutos más de inteligencia artificial generativa, claro, y de moderación, claro, de inteligencia artificial generativa. Sí. Entonces, esa transparencia
es fundamental. Claro, y ha avanzado mucho más rápido el desarrollo de las tecnologías que las propias legislaciones, la capacidad de ver cuál ha sido el impacto que han tenido efectivamente, por ejemplo, lo que se acusa, ¿no es cierto?, en procesos electorales, cuánto ha cambiado la democracia o la convivencia ciudadana, cuánto se ha alterado también a propósito, no necesariamente, como bien usted lo mencionaba y lo conversábamos, de la creación de cuentas que difunden contenidos que pudieran ser falsos, ¿no es cierto?, que ahí es donde puede haber un aspecto problemático, lo vamos a conversar, qué es falso, qué no es falso, en fin, pero por otro lado... ¿Quién determina? Claro, pero por otro lado, lo que es concreto es cómo los algoritmos interfieren en esa conversación y hacen que la conversación no sea espontánea y que entonces el discernimiento sobre que tiene capacidad de realizar una persona, ciudadano común y corriente, cambia su espectro. O sea, ya no puede discernir sobre todo el escenario, sino que efectivamente sobre lo que las plataformas han decidido mostrarle, ya sea a favor o en contra de los mismos contenidos que le ha dicho que le gustan o no le gustan. O sea, de alguna manera se determina el espacio de realidad que se le muestra a un consumidor. ¿Cuáles son los aspectos problemáticos de una regulación de este tipo donde hay que poner ojo? Para mí son tres aspectos problemáticos. La primera, justamente a lo que tú te refieres, es cómo se determinan esta moderación automática o personalización, ¿no? ¿Cuán transparente es? ¿Cómo sabemos a partir de qué criterios es que se nos está recomendando cierto contenido y no otro? Y que tiene que ver, de nuevo, ¿no?, con la moderación de contenidos, con cuán automatizada está y cómo nosotros podemos entender esa automatización. Y luego, específicamente para el proyecto de Brasil, y lo dice de nuevo, ¿no?, el observatorio, estoy citando a Gustavo Gómez y en la conversación que se ha hecho desde ahí, es cómo se ofrece inmunidad total a los parlamentarios y parlamentarias de las redes sociales, ¿no? Es decir, hasta dónde la inmunidad parlamentaria se extiende a lo digital, pese a que puedan estar difundiendo contenidos que sean negativos para la sociedad. Y luego también la relación entre los medios de comunicación y el contenido de medios de comunicación y en las redes sociales. Es por ejemplo, esta idea de incorporar un dispositivo para obligar a las plataformas a pagar por el contenido periodístico y cómo se genera ahí una relación más bien estricta o rígida que generaría problemas eventualmente. La semana pasada se realizó en Santiago de Chile un seminario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En uno de sus paneles, llamado precisamente Grupos Vulnerables y Desafíos del Futuro, la jueza de la Corte, Nancy Hernández López, conversó precisamente que los ciudadanos del mundo se están dividiendo en dos, entre los que están siendo protegidos por regulaciones como la europea y los que están siendo desprotegidos porque se protege más a la empresa que al ciudadano, como lo que pasa en Estados Unidos, dice, y en aquellas sociedades más libertarias, señalada, donde lo que importa es que la regulación se produce sola, entre comillas, supuestamente, y el ciudadano queda desprotegido. A su juicio, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cuál de los dos caminos habría que tomar pensando en Latinoamérica, que generalmente estamos más influenciados por Estados Unidos? No es el caso de Brasil en este caso, que ha avanzado de manera independiente en una regulación incluso un poco más fuerte y lo hizo en sus últimas elecciones, también desde la justicia, que es lo que se ha podido ver, por ejemplo, en Europa. ¿Tiene una visión similar a de la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Los ciudadanos debieran ser protegidos con regulaciones? No sé si la palabra específica es regulaciones. Yo ahí tengo la duda, ¿no? Y es una duda que continuamos trabajando. Pero sí, claramente, tiene que haber una conversación con la sociedad civil, desde donde quede protegido justamente el ciudadano y la ciudadana, ¿no? Continuar insistiendo en que el mercado en este sentido se autorregula, a mí me parece un error y me parece por eso tan interesante lo que se hace en Europa con la diferenciación entre los servicios digitales y el mercado digital, ¿no? Se generan estas dos actas que tienen cada una su línea de tiempo y de que se están en discusión y que justamente ahora estamos en la discusión, observando la discusión del Digital Services Act y el Digital Market Act, donde cada uno tiene sus propias características
y se incorpora la discusión sobre la sociedad en las propias actas, ¿no? Y ver, y de nuevo, la transparencia, la moderación de contenidos y ver hasta dónde la personalización es positiva. Entonces se está conversando y se está conversando con la sociedad civil para llegar justamente a una protección que es una protección individual que permite rendir cuentas a las grandes compañías y que no nos enfrenta como ciudadanos en solitario ante las grandes, gigantescas compañías que no tienen representación legal, por ejemplo, en nuestros países. Entonces también ahí es interesante, y yo sugeriría incluso una tercera vía, una vía latinoamericana, una vía que es distinta en nuestra relación con las tecnologías, de las cuales sabemos muy poco, ¿no? Sabemos poco de cómo nos relacionamos a nivel local, a nivel contextualizado, situado, sabemos poco. Entonces, iría por ahí, ¿no? Entender cómo son nuestras lógicas de funcionamiento en torno a las plataformas digitales para generar una regulación, una legislación que se adapte a nuestras necesidades latinoamericanas, que son distintas de cómo se generan las relaciones con las grandes compañías en Norteamérica o en Europa. Muy interesante conversación que tendremos. No sé si hay mucho tiempo para conversar cuando ya hemos visto efectivamente el impacto que han tenido las plataformas digitales en el cambio de la conversación, en la esfera pública, de las interacciones entre las personas, la polarización del debate, cuánto de eso es real y cuánto también forma parte de un contexto que es mucho más amplio, es parte de las conversaciones que hay que tener, pero que es importante sostener y no evadir, y le agradecemos su presencia aquí en DNews a la doctora Ana María Castillo, académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Chile y codirectora del Núcleo Inteligencia Artificial y Sociedad, sobre una materia que no para de avanzar y en el que las regulaciones y la conversación se ha quedado un poquito retrasada. Muchas gracias, doctora, que esté muy bien. Muchas gracias, igualmente.